Hola, hola, buenas noches a todos los hermanos ecuatorianos que ya de a poco se empiezan a conectar. Realmente para mí no es nada agradable en este momento interrumpir su feriado, pero yo creo que hay temas muy importantes que se han dado dentro de las últimas horas que es necesario que nosotros podamos conversar. Yo creo que el tema de la desinformación en este momento está jugando un rol determinante en lo que entiende el ciudadano y lo que realmente está pasando, sobre todo al nivel de la Asamblea Nacional. El día de hoy hemos visto cómo lo peor, la decadencia de la política ecuatoriana, vuelve nuevamente a tratar de tomarse la Asamblea Nacional. Así que me gustaría hacer este video para aclarar todo lo que ha ocurrido. Ustedes son nuestros mandantes, ustedes son los que merecen nuestras respuestas y sobre todo no merecen autoridades que le mientan, ni mucho menos que utilicen los canales institucionales como los canales de comunicación de la Asamblea Nacional para tratar de posicionar sus mentiras. Y me refiero en este momento directamente a la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta Guadalupe Llori, que arbitrariamente durante los últimos días ha violentado una y otra vez la ley orgánica de la función legislativa, sin importar el daño que está causando a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y sobre todo yendo en desmedro de los derechos de las grandes mayorías de todas y de todos los ecuatorianos. Quisiera iniciar por explicarles lo que ocurrió en la sesión fallida del día jueves, donde arbitrariamente la presidenta Guadalupe Llori suspendió la sesión cuando a través de un procedimiento parlamentario, en primer momento yo pedí un punto de orden porque había vicios dentro de la presentación de los cambios del orden del día para evitar que un cambio que había sido presentado por el legislador Fausto Jarrín sea tratado. Y este cambio del orden del día trataba sobre el tema de la evaluación del Consejo de Administración Legislativa. Por eso yo solicité un punto de orden, el que me fue negado en mi legítimo derecho. Fue negado. Y luego de que se dan cuenta de esta acción arbitraria de la bancada del Partido Social Cristiano, el legislador Esteban Torres hace la apelación de la presidencia. Según el procedimiento parlamentario, en ese momento la presidenta Llori tenía que ceder su espacio y tenía que pasar a presidir el vicepresidente Virgilio Saquicela y seguir con la sustentación tanto del legislador Torres como de la en ese momento presidenta Guadalupe Llori para que expliquen la motivación de la apelación de la presidencia y ver si seguía Guadalupe Llori presidiendo o si tenía que seguir presidiendo Virgilio Saquicela. Lamentablemente, por el miedo al cargo de conciencia, la presidenta Llori, arbitrariamente violentando el procedimiento parlamentario, decide suspender la sesión de manera arbitraria y salir escoltada como el Congreso de los 90 con la escolta legislativa, dejando a todo el pleno atónito de ver cómo el desconocimiento y sobre todo el nerviosismo la conducen a cometer este tipo de errores. Pero no contento con aquello, queridos hermanos ecuatorianos, yo creo que lo peor viene después. Cuando la presidenta Llori, a través de funcionarios legislativos, hace que mientras estábamos en el pleno de la Asamblea Nacional, los y las legisladoras, tratando de ver qué solución le dábamos, y mientras se expresaba el vicepresidente Virgilio Saquicela, deciden apagar las luces de la Asamblea, del pleno de la Asamblea Nacional, para que estemos en oscuras. Al mismo estilo de la política violenta de los años 90 cuando se tomaba en el Congreso. Queridos ecuatorianos, no queremos, los jóvenes ecuatorianos no queremos ese país del pasado, ese país de los violentos, donde lo que no podían conseguir en las urnas, lo trataban de conseguir y arrebatárnoslo al pueblo a través de la fuerza. No lo vamos a permitir. Pero luego de aquello, de que suspende la sesión, existía otra sesión más. Y la señora presidenta, nuevamente desconociendo el procedimiento parlamentario, decide cancelarla, cuando ni siquiera existe la figura de cancelación en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Incumplimiento tras otros, queridos hermanos ecuatorianos. Además de aquello, luego la presidenta Llori decide convocar a una sesión del Consejo de Administración Legislativa y a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero lo convoca de manera virtual para tener el control del Zoom y poder decidir quién habla y quién no habla, evidentemente. Pero más allá de eso, el 21 de enero, el Consejo de Administración Legislativa, en el que ella presidía y que dio su voto a favor,
decidió el retorno presencial de la Asamblea Nacional en todas sus instancias a partir del 22 de febrero. Queridos ecuatorianos, haber convocado de manera virtual sin haber un justificativo también es una violentación a una decisión del Consejo de Administración Legislativa y una violentación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo hizo de esa manera. El día de hoy, en horas de la tarde, se llevó a cabo la sesión del Consejo de Administración Legislativa. Y me gustaría aclararlo, ¿saben por qué? Porque ya salen los acólitos y los cínicos, los sátrapas que defienden al gobierno. Esos medios, ciertos medios de comunicación o pseudo medios de comunicación de formatos de servicio higiénico, que ahora salen defendiendo y dicen que por culpa de que yo no me presenté y el legislador Darwin Pereira tampoco estuvo presente, por culpa nuestra no calificaron los proyectos derogatorios. Queridos hermanos ecuatorianos, la realidad es otra. La realidad es que la presidenta, primero, que no podía sesionar porque había hecho la convocatoria de mala manera, y en segundo lugar, no podía sesionar porque ya había una acción legislativa que se había iniciado. Y esta acción legislativa era consultarle al Pleno de la Asamblea Nacional sobre una consulta a la Corte para que interpreten el artículo 140 de la Constitución. Eso no se ha dado, queridos hermanos ecuatorianos. El Pleno de la Asamblea Nacional no se ha pronunciado, no ha dicho sí, no ha dicho no. Y ella arbitrariamente, con manotazos de ahogados, por su nerviosismo, por su incapacidad, la convoca a la sesión del CAL. Bueno, han sesionado, evidentemente, pero no le alcanzaron los votos. No le alcanzaron los votos porque ni siquiera los mismos que en su momento han defendido al régimen le quisieron dar el voto para propiciar esta ilegalidad. La postura del vicepresidente Sarquicela, que estuvo presente en esa reunión, fue expresar que era ilegal, que era ilegítimo, que se debía cumplir con lo que les estoy mencionando, que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la consulta a la Corte Constitucional. Y eso no ha ocurrido, queridos hermanos ecuatorianos. Así que error tras error. No contentos con eso, sacan un comunicado mintiendo. Sacan un comunicado mintiendo, hermanos ecuatorianos, echándonos la culpa nuevamente a los que no les dimos paso a la ilegalidad, a las mentiras que están queriendo posicionar desde la presidencia de la Asamblea Nacional en este momento. Y sacan un comunicado. ¿Y saben qué? Luego se dan cuenta de su error y lo bajan el comunicado. El comunicado se cae como se están cayendo todas sus mentiras. Así es. Los vendepatrias, los traidores, los que están ahí por intereses personales o los que creen que la Asamblea es el patio trasero de Carondelet no van a pasar. Los buenos somos más, queridos hermanos ecuatorianos, muchísimos más. Y no solamente la bancada de la Unión por la Esperanza. Hoy en día son varias bancadas legislativas que se suman a esta lucha por los derechos de todas y de todos los hermanos ecuatorianos. Pero aún queda otra batalla que dar. Y aquí esperamos el compromiso de esos legisladores que están del lado de los derechos de los hermanos ecuatorianos y sobre todo que se respete la ley y que se respete la Constitución. Ha sido convocada de igual manera, ilegalmente, de forma virtual, un pleno a las 10 de la noche del día de hoy. No se puede, hermanos ecuatorianos. Existe una resolución expresa del CAL que impide que sesionemos de manera virtual. Debería convocar de manera presencial. Aquí estamos, Presidenta Yori. Convóquenos a sesionar de manera presencial. ¿Cuál es el miedo? No puede controlar la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que en su momento usted decía que era la mayoría la que le daba el respaldo. Y ahora que hay una nueva mayoría por coincidencias, por su mal manejo, por la incapacidad demostrada y sobre todo porque ha estado rendida la primera función del Estado a las pretensiones de Carondelet. Ahora nos llaman desestabilizadores y golpistas. No, Presidenta Yori, no. Aquí estamos los dignos hijos de Alfaro, los dignos hijos de la patria ecuatoriana, defendiendo los derechos de todas y de todas. Así que esperamos que nos convoque presencialmente y en el marco del respeto a la primera función del Estado, esperamos que esta vez sí sepa conducir una sesión de la Asamblea Nacional y no se deje llenar de cuentos y de miedos y de fantasmas de sus asesores, que por cierto le asesoran mal y no le dicen lo que es correcto de realizar. Así que, Presidenta Yori, aquí está
está la bancada de la Unión por la Esperanza. Aquí está un miembro del Consejo de la Administración Legislativa que le está diciendo basta ya de tanta mentira. Basta ya de engañar al pueblo ecuatoriano. Hagamos lo que es correcto. Respete la democracia. Si la democracia cuestiona su trabajo, permita que lo evalúen. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún inconveniente. Soy miembro del Consejo de Administración Legislativa, al igual que usted. Yo no tengo ningún inconveniente en que los 136 legisladores restantes evalúen mi gestión, como usted tampoco debería tenerlo. El que nada debe, nada teme, presidenta Yori. Así que vamos adelante, hermanos ecuatorianos. Impulsemos desde nuestros espacios, pero siempre nuestra voz firme, nuestra voz digna, para evitar que se atropellen y se vulneren los derechos de todas y de todos. Y no se dejen engañar con ese tema de la calificación de las derogatorias para la reforma tributaria. Cuenten con la bancada de la Unión por la Esperanza. Uno de los proponentes es nuestra legisladora Viviana Veloz. Así que a no caer en las mentiras de esta gente. Vamos por la derogatoria de la reforma tributaria que ha golpeado fuertemente el bolsillo de nuestros hermanos ecuatorianos. Cuentan con los legisladores de la bancada de la Unión por la Esperanza. Y yo creo que en este momento la mayoría de los legisladores de la Asamblea Nacional. Hermanos ecuatorianos, estamos aquí por ustedes y para ustedes. Ustedes son los mandantes. Sabrán identificar claramente quiénes les mienten y quiénes les están diciendo la verdad. A no dejarse engañar de esos comunicados institucionales cargados de mentiras que los suben y los bajan porque ni siquiera saben qué decir. Aquí estamos dándoles la cara. La mayor satisfacción que tenemos nosotros como políticos ecuatorianos pertenecientes a la Revolución Ciudadana es verlos directamente a los ojos y decirles que nunca les hemos fallado. No los vamos a abandonar. Estamos en pie de lucha y vamos a hacer respetar la Asamblea Nacional y sobre todo el Estado democrático. Así que, queridos hermanos ecuatorianos, estar atentos en las próximas horas y en los próximos días de cómo se da el manejo de la Asamblea Nacional. Por nuestra parte, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpas por interrumpir su feriado, pero era necesario que ustedes escuchen de primera mano lo que ocurre realmente. Soy Ronnie Aleaga y siempre estaré con ustedes, queridos hermanos ecuatorianos. No nos abandonen en este momento, que nosotros no los hemos abandonado. Vamos a seguir luchando desde cada uno de nuestros espacios. Un fuerte abrazo, un excelente fin de semana, un excelente feriado. Bendiciones y por mi parte, hasta la victoria siempre, queridos hermanos ecuatorianos.